En nuestra última enseñanza habíamos hablado acerca de la dispensación del milenio, la cual, como su nombre lo indica, tiene una duración de 1000 años. Después del milenio viene la eternidad, y este es precisamente el tema que nos ocupa hoy. Naturalmente que la eternidad no pertenece a un determinado espacio de tiempo, pues de otra manera no sería eternidad. Sin embargo, vamos a referirnos a ella dentro de esta serie, pues la eternidad comienza precisamente cuando el tiempo deja de existir. Jesús, cuando vino por primera vez a la tierra, murió en la cruz y resucitó al tercer día. Él resucitó para toda la eternidad. En estos días celebramos la Pascua o Semana Santa, y esto tiene que ver precisamente con la eternidad. Jesús no resucitó para volver a morir otra vez, sino que resucitó para toda la eternidad. Hoy celebramos el día de resurrección, y por esa razón es el mejor momento para hablar de la eternidad. Cuando celebramos el día de resurrección, ponemos generalmente el énfasis en el sepulcro vacío y en la obra consumada de Jesús, y eso es correcto. Pero, ¿qué es lo que sigue después del sepulcro vacío de Jesús? Precisamente la eternidad. Jesús fue el primero en ir hacia la eternidad, y nosotros le seguiremos más tarde. Por esa razón, la fecha es sumamente apropiada para referirnos a ese tema. Como lo hemos estado haciendo en todas las otras enseñanzas de esta serie, observamos un gráfico con un resumen de los detalles más importantes. Habíamos visto que en el milenio la persona que se destaca es Jesús. En la eternidad es Dios su Padre. La eternidad no se limita a un espacio de tiempo, sino que es precisamente eterna. La Biblia nos habla de ella en los últimos 2 capítulos del libro de Apocalipsis. En la enseñanza anterior habíamos visto que el capítulo 20 nos habla del milenio, y los 2 capítulos siguientes, más exactamente hasta el capítulo 22, versículo 5, nos hablan de la eternidad. Si consideramos la Biblia en su totalidad, encontramos que el punto culminante del Antiguo Testamento es el milenio, pues allí están la mayoría de los pasajes que se refieren a él. Por esa razón decimos que el milenio es el punto culminante de toda la profecía del Antiguo Testamento. Por otra parte, el punto culminante del Nuevo Testamento o de la profecía neotestamentaria es lo que viene después del milenio, que es naturalmente la eternidad. En los últimos 2 capítulos de la Biblia encontramos detalles e informaciones que no aparecen en ninguna otra parte de ella. Nada de eso aparece en los evangelios, ni tampoco en las epístolas pastorales, y mucho menos en el Antiguo Testamento. En esos 2 últimos capítulos de la Biblia encontramos la información condensada sobre el futuro, lo cual no aparece en ninguna otra parte de la misma. Por eso decimos que la eternidad es el punto culminante de la profecía del Nuevo Testamento. En la eternidad el tiempo ya no existirá más. El nuevo pacto seguirá vigente en la eternidad, puesto que es un pacto eterno. El nuevo pacto es la base para la gracia divina, tanto en la actualidad como también para el milenio y por supuesto para toda la eternidad. La eternidad es el orden de la nueva creación divina en el nuevo pacto. No es el reino mesiánico, sino un nuevo orden divino en la nueva tierra y el nuevo cielo. Ese orden de la nueva creación divina está fundamentado en el nuevo pacto. La persona que se destaca en toda la eternidad es Dios Padre. Él habrá de ser el
todo en todo. En todas las dispensaciones siempre hubo una persona destacada, pero en la eternidad todo tiene que ver con Dios el Padre. En la eternidad no habrá más condiciones ni cláusulas. La expresión perfecta del Evangelio está representada en la Nueva Jerusalén y en el árbol de la vida. En la eternidad no existirá más ningún tipo de fracaso y por consiguiente tampoco un juicio. No obstante, hay un sacrificio y es el trono del Cordero, el cual habrá de permanecer por toda la eternidad. ¿No es maravilloso saber que lo que tenemos por delante está completamente libre de pecado y de fracaso? En la eternidad, el ser humano no estará capacitado para pecar. La diferencia radica en que nosotros en la actualidad hemos sido justificados por medio de la obra de Cristo, pero en la eternidad dicha justificación quedará establecida para siempre. Por ahora, nuestra justificación mantiene su firmeza gracias a Cristo. La Biblia nos dice que fuimos justificados y santificados por medio de la obra de Cristo. Sin embargo, como seres humanos que somos, a menudo nos comportamos y actuamos de manera injusta y profana. A pesar de eso, no perdemos nuestra justificación, pues está asegurada en Cristo. Pero va a llegar el día en que actuaremos de manera completamente justa y santa, pues no tendremos más la capacidad de hacer lo contrario. Esto no es una utopía, sino que así será la realidad en la eternidad. En cuanto al tema de la eternidad, hay un pasaje en la palabra de Dios, el cual vamos a considerar a continuación. Este se encuentra en Apocalipsis 21, 1 al 3. En estos 3 versículos están condensados los detalles que conforman la esencia misma de la eternidad. Leamos entonces este pasaje. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. La primera cosa para tener en cuenta es que la eternidad estará caracterizada por un cielo completamente nuevo y también por una tierra completamente nueva. Es más, el cielo y la tierra habrán de ser completamente diferentes a lo que son ahora. Esa será la primera característica de la eternidad, puesto que el primer cielo y la primera tierra ya no existirán más. Y aunque para algunos de nosotros nos parezca algo increíble y de alguna manera un poco triste también, el mar no habrá de existir más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El segundo elemento característico de la eternidad habrá de ser la nueva Jerusalén. Esto tiene sentido si hay un cielo nuevo y una nueva tierra. Es lógico que también haya una nueva ciudad, ¿verdad? En la actualidad existe la Jerusalén terrenal, pero en la eternidad habrá de descender del cielo la Jerusalén celestial. En un momento voy a referirme detalladamente a esto. La nueva Jerusalén que descenderá del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, va a ser el lugar de residencia de los creyentes. Es más, esta ciudad ha sido especialmente preparada para los creyentes, para la iglesia o esposa de Cristo. ¿No es maravilloso esto? Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta será la tercera característica principal de la eternidad. Habrá seres humanos, o mejor dicho, como dice aquí, pueblos. Tú y yo, como creyentes en Cristo, no pertenecemos a este grupo de personas. Nosotros somos hijos de la resurrección y tendremos un cuerpo igual al de Cristo. Sin embargo, en la eternidad habrá seres humanos pertenecientes
pertenecientes a los pueblos que, aunque van a vivir sobre la tierra, no habrán de residir en la ciudad de Jerusalén misma. Estos seres humanos serán semejantes a lo que fueron Adán y Eva en un principio. Cuando hablamos de seres humanos, tenemos que hacer siempre la división entre judíos, gentiles y la esposa de Cristo. Tú y yo, como creyentes en Cristo, pertenecemos a su cuerpo, o, como la Biblia lo denomina, a su esposa. Todos aquellos que tienen a Jesús como Salvador personal forman parte del cuerpo de Cristo. Aquí nos habla claramente que en la eternidad habrán de existir los pueblos. Nosotros, como la Iglesia de Cristo, no pertenecemos a esa categoría. Los creyentes, quienes forman parte del cuerpo de Cristo, habrán de gozar de los privilegios especiales en la eternidad, los cuales ni siquiera nos podemos llegar a imaginar. Todos esos privilegios especiales formarán parte de la recompensa por las aflicciones, persecuciones y penas que pasamos ahora sobre la tierra. Todos los creyentes pertenecientes a la Iglesia Universal de Cristo sufren en la actualidad persecución y humillación en mayor o menor medida. Por esa razón, Dios nos habrá de colmar de beneficios en la eternidad. Dichos privilegios están reservados solo para el cuerpo de Cristo. Resumiendo, la eternidad estará caracterizada por un nuevo cielo y una nueva tierra, un nuevo lugar de residencia exclusivo para los creyentes y seres humanos que pertenecerán a los pueblos que pueblen la tierra. Vamos a ver en detalle cada uno de estos tres aspectos. En cuanto al nuevo cielo y la nueva tierra, la eternidad significará el traspaso de poder de las manos de Jesús a Dios su Padre. Después del milenio, Jesús entregará toda la autoridad a Dios su Padre para que Él sea el todo en todo. Por eso es que el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 15, 24 al 28 lo siguiente: luego el fin. Esto se refiere al final del milenio, cuando, o sea Jesús, entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Como vemos aquí, Jesús hará el traspaso de poder y entregará la autoridad a Dios su Padre. Versículos 25 al 28. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Aquí se refiere naturalmente a Dios el Padre, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. La institución del nuevo cielo y la nueva tierra es al mismo tiempo el traspaso de la autoridad de Jesús en las manos de Dios su Padre, para que Él sea el todo en todo. Este es uno de los pasajes más citados cuando se habla del tema de la resurrección. El último enemigo que será destruido es la muerte. La muerte todavía existirá en el milenio, naturalmente que nosotros los creyentes estamos exceptuados. Pero para todos aquellos que al final del milenio rechacen a Jesús como Salvador y Señor, en la enseñanza anterior habíamos visto que en el milenio todos y cada uno de los seres humanos habrán de ser confrontados con la decisión de aceptar o rechazar a Jesús como Salvador personal. En resumidas cuentas, es la misma cláusula o condición que existe en la actualidad. Ahora no voy a mencionar más detalles sobre esto porque me tomaría demasiado tiempo, pero si tienes interés en escuchar o ver toda la enseñanza, puedes descargarla gratuitamente de nuestro sitio web, iglesiadelinternet.com. Repito, la muerte existirá todavía durante el milenio. Recién al final del mismo es cuando Jesús la vencerá
vencerá completamente. Ese es su último enemigo que debe ser vencido. En sí, en la cruz, Jesús ya venció la muerte, pero esto es solo para aquellos que le aman. Él resucitó para que nosotros también podamos resucitar. Para poder experimentar esto, el requisito es aceptarlo como Salvador personal. Sin embargo, la muerte seguirá existiendo para todos aquellos que le rechazan. Otra cosa importante que debemos saber acerca de la eternidad es que habrá una nueva Jerusalén y esta será la morada de los creyentes. Vamos a considerar ahora un pasaje sumamente conocido que se encuentra en Juan 14, versículos 2 y 3, donde Jesús dice lo siguiente: en la casa de mi Padre muchas moradas. En el original griego dice mansiones o residencias. Por lo tanto, no debemos pensar que es algo pequeñito e incómodo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar. En otras traducciones dice ciudad, y este término se refiere precisamente a la Nueva Jerusalén, para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo. Esto es el arrebatamiento cuando Él venga a buscar a su iglesia, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús les dijo estas palabras a sus discípulos cuando estuvo reunido con ellos en el aposento alto unos días antes de ir a la cruz. Lo que Jesús dijo en ese lugar está dirigido solamente a los creyentes, o más precisamente a la iglesia. Jesús no le habla aquí al mundo. En otra oportunidad, cuando se refirió a los días del fin, estuvo hablando a Israel, pero aquí Él habla con sus discípulos en una charla íntima. Con estas palabras, Jesús estuvo diciendo que después de su muerte va a ascender al cielo para preparar para nosotros la nueva Jerusalén con todas sus residencias o mansiones. La palabra en el original griego utiliza para expresar lo que en español se traduce como morada es el término moné y significa residencia señorial o mansión. Por esa razón, debemos quedarnos completamente tranquilos y estar seguros que no vamos a recibir una pequeña casucha incómoda, mal construida y sin el confort necesario. Por el contrario, Jesús fue a preparar algo maravilloso. Una cosa para tener en cuenta es que la Nueva Jerusalén ya existe, o más precisamente que siempre existió, nada más que no era visible. Abraham ya sabía de la existencia de la Nueva Jerusalén. En Hebreos 11, versículo 10, leemos lo que la Biblia dice acerca de él. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Como vemos aquí, Abraham ya en aquel entonces sabía de la existencia de la Nueva Jerusalén. Él sabía que existía una ciudad celestial y que Dios era su constructor. A lo largo de la historia, la Jerusalén terrenal ha sido destruida por sus enemigos montones de veces y vuelta a reconstruir otras tantas veces. Sin embargo, la nueva Jerusalén, de la cual habla la Biblia aquí, será inconmovible, pues está construida por Dios mismo sobre un fundamento muy fuerte. Allí es donde Jesús está preparando nuestras mansiones. La nueva Jerusalén ya existe y es precisamente el paraíso. Cuando nos referimos al paraíso, estamos haciendo alusión a la nueva Jerusalén. Para hacernos una idea de lo imponente y pujante que es la Nueva Jerusalén, vamos a considerar su tamaño y medidas. Para eso, vamos a observar el siguiente gráfico. Aquí representada por este cubo, tenemos a la Nueva Jerusalén. Esto no es una broma.
o un invento mío, sino que está así representada de acuerdo a las medidas que nos da la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 21. La Nueva Jerusalén tiene 5 millones de kilómetros cuadrados. El largo, ancho y alto es de 2.200 kilómetros cuadrados. Este cubo dorado, cuyo alto, ancho y largo son exactamente iguales, representan el tamaño de la Nueva Jerusalén en relación al globo terráqueo. Para tener una idea todavía más clara con respecto a su tamaño, podríamos decir que la capacidad de este cubo equivale aproximadamente a toda la superficie de Estados Unidos de América. Como dije anteriormente, la Nueva Jerusalén ya existe en el cielo. El apóstol Pablo hace referencia a ella utilizando los siguientes sinónimos: el cielo mismo, el paraíso o el tabernáculo celestial. Teniendo en cuenta su tamaño, y si se utilizara solo el 25% de su superficie para residencias o moradas, habría lugar suficiente para ubicar a 20 millardos de personas en sendas mansiones cada una. Eso quiere decir entonces que el 75% restante quedaría libre para árboles, ríos, etc. Fantástico, ¿verdad? Los muros alrededor de la ciudad tienen 70 metros de alto. La Nueva Jerusalén descenderá a la tierra desde el cielo como una esposa ataviada para su marido y será visible para todos los habitantes del mundo. Es más, todos habrán de ser testigos de su descenso a la tierra. Jesús, al hablar de las cosas que habrían de suceder al final de los tiempos, hizo mención que después de la tribulación, Él habría de volver a la tierra con gran poder y gloria. Esta es su segunda venida. La Nueva Jerusalén, la cual es la misma gloria de Dios que descenderá del cielo a la tierra, habrá de ser vista por todos los seres humanos. Todos habrán de ser testigos de la segunda venida de Jesús. Durante el milenio, la Nueva Jerusalén estará, por decirlo de una manera sencilla, flotando en la atmósfera, pero al final del milenio descenderá a la tierra para estar establecida allí por toda la eternidad. De esa manera, el paraíso donde estaban Adán y Eva al principio estará establecido definitivamente sobre la tierra. Adán y Eva no vivían en algún planeta, en algún lugar remoto del universo, sino que vivían en el paraíso sobre la tierra. A causa de su desobediencia y su consiguiente caída en el pecado, fueron expulsados de allí. Pero en la eternidad, el paraíso volverá a posicionarse sobre la tierra. De esa manera se cerrará el círculo. El estudio y conocimiento de las diferentes dispensaciones nos muestran el principio y el final de todas las cosas. Esta ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, ha sido diseñada especialmente para cuerpos resucitados. Esta ciudad no ha sido hecha por Dios para los seres humanos que habrán de habitar sobre la nueva tierra bajo el nuevo cielo. Estos seres humanos que vivirán fuera de la ciudad entrarán en ella solo para ofrecerle su gloria y honor. Leamos el pasaje de Apocalipsis 21, versículos 23 al 27, el cual hace referencia a los habitantes de la tierra en la eternidad. La ciudad, o sea, la Nueva Jerusalén, no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. La gloria de Dios es mucho mayor que la luz del sol o de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina.
En la Nueva Jerusalén está representada la Trinidad misma, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Versículo 24. Y las naciones. Estos son los seres humanos normales, por decirlo de alguna manera, que habitarán la tierra en la eternidad. Nosotros, los creyentes, que habremos de tener cuerpos resucitados, no perteneceremos a esta categoría. Seguimos leyendo. Que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. De acuerdo a este versículo, es más que evidente que habrá reyes o gobernantes también en la eternidad. Ellos entrarán a la santa ciudad para llevarle gloria y honor y volverán a salir de ella. Ellos vivirán sobre la nueva tierra, pero fuera de los muros de la ciudad. Versículo 25. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. De acuerdo a esto, es evidente que en el resto de la tierra, fuera de los muros de la ciudad, habrá un ciclo diurno y nocturno. Sin embargo, en la Nueva Jerusalén misma no existirá la noche. Será siempre de día, porque Dios mismo es la luz que la ilumina. La Nueva Jerusalén, con toda su gloria y esplendor, podrá ser vista y apreciada desde afuera, pero la perspectiva interna será mucho mayor y poderosa. La característica principal de una ciudad no se basa tanto en su arquitectura, sino en sus habitantes. La arquitectura viene a ser solo la forma externa, pero la característica más importante reside en sus habitantes. Todo el esplendor y la gloria de la arquitectura de la Nueva Jerusalén muestran solo su parte externa, pero lo más importante es lo que sucede dentro de ella. Versículo 26. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En la eternidad no habrá pecadores, sino solo los seres humanos que han sido salvados.